Hola, mi nombre es Daisy Hernández, me encuentro nuevamente aquí en mi casa, en la ciudad de Iquique, y el día de hoy nuestro colegio Academia Hospicio comenzó a subir videos educativos de diferentes cursos y asignaturas para hacer un aporte en esta cuarentena nacional y mundial. ¿Qué hicimos nosotros? Con nuestra plataforma de YouTube La Estrella de Caos y nuestro grupo de Facebook Yo Amo Mi Colegio, rescatamos estos videos, los juntamos y los viralizamos de manera más didáctica para que todos ustedes tengan acceso a esta información. Aquí arribita dejaremos los cursos para que nadie se confunda y aquí abajito dejaremos el temario de contenidos de cada uno de nuestros videos virales. También debemos aclarar que la buena o la mala calidad de los videos viene desde origen, al igual que los efectos especiales y el desfase de audio. Nosotros no hemos manipulado ningún video original, solamente los agrupamos y los ordenamos, solo eso. Así que comencemos con el video. Ya chicos, vamos a empezar la primera unidad, que es la epopeya. Básicamente son textos que tienen en general héroes, hazañas que hablan acerca de las victorias de un país, etcétera. ¿Ya? Vamos a empezar un poco, chicos, dando unas pequeñas definiciones de esto y poniéndolo en contexto, llevándolo también a cómo sería una epopeya de hoy en día. Los objetivos de aprendizaje, chicos: reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, es decir, que reflexionen, chicos, que con estos textos, con lo que vayamos a hacer ahora, reflexionen, conocer o recordar los tipos de narradores. Entiendo que el año pasado ya los vimos, quizás los nuevos por ahí también los vieron, así que los vamos a recordar un poco. Y analizar las narraciones leídas, vamos a analizar las historias que vamos a ir presentando durante la unidad. ¿Qué es la epopeya? Bien, lo que dice acá se define como un poema de carácter narrativo y extensión considerable que presenta una acción o hazaña grande pública protagonizada con personajes de espíritu heroico donde se aprecian detalles sobrenaturales. Parecido también a las historias de héroes que ven ustedes hoy en día, las historias de Marvel, de los Vengadores, etc. Esas podrían catalogarse dentro de las epopeyas. Son poemas, chicos. Están escritos como poemas, pero son historias largas. Entonces, la epopeya es un poema épico, ¿ya? Que tiene que ver con héroes, con hazañas, con aventuras, con viajes, etc. La epopeya tenemos que entenderla como parte del género narrativo. El género narrativo se caracteriza por historias imaginarias, de fantasías, fruto de la imaginación, etc. Las historias, básicamente los libros que ustedes leen de lectura domiciliaria, están dentro del género narrativo. Son distintos a una noticia que aparece en el diario, por ejemplo, o a un poema de amor, ¿ya? El género narrativo nos cuenta una historia. Y dentro del género narrativo se presentan las siguientes características. Obviamente, un narrador, que es lo que les había mencionado en un principio. También nos encontramos con una estructura de tiempo, es decir, los acontecimientos que suceden en un principio, durante el desarrollo hay un desenlace, un final, etc. Y obviamente que los personajes tienen que tener características físicas y psicológicas. Habíamos dicho que las características físicas eran las características del cuerpo, si era alto, bajo, el color de pelo, el color de ojos, etc. Y las características psicológicas tenían que ver con la personalidad, si el tipo es inteligente, si acaso es buena persona, si es tierno, etc. Todo eso es parte de las características tanto físicas y psicológicas de los personajes. Vamos a ver los tipos de narrador entonces. Según el grado de conocimiento que tenga cada uno, existen 4 tipos. El omnisciente, que es un dios. El narrador omnisciente es aquel que lo sabe todo lo que piensan los personajes, lo que hicieron, lo que van a hacer. Él conoce todo y nos cuenta obviamente todo lo que pasa en la historia. Es como una especie de un pequeño dios y está fuera de la historia. Él nos cuenta la historia desde afuera porque él no necesita estar adentro, él lo sabe todo. Luego tenemos al número 2, al que es de conocimiento relativo, ¿ya? Él también está fuera de la historia, ya nos cuenta, pero él no sabe todo.
Él está viendo solamente, pero desde fuera de la historia. Él no es parte de ella. Pareciera que fuera un personaje por cómo cuenta las cosas, sin embargo no lo es. Es como si ustedes estuvieran contando una película, ¿ya? A un amigo, a un familiar, etcétera. Cuando ustedes hacen ese ejercicio, ustedes se convierten en narradores de conocimientos relativos u objetivos. El tercer tipo de narrador es el protagonista, que obviamente, como su nombre lo dice, es el que protagoniza la historia. Es la historia de él mismo y él mismo la está contando. Entonces, cuando la historia empiece de las siguientes formas, yo fui y hice tal cosa, o yo crucé la calle, o yo subí a aquella montaña, es porque el narrador es protagonista. Y por último tenemos al narrador testigo, que él sí está en la historia, pero no es un personaje principal. Él cuenta solamente lo que está viendo o lo que está escuchando. Por ejemplo, sería como, entonces vi cómo Hércules mató al león, lo agarró con sus brazos, etcétera, y él solamente nos está contando lo que está viendo, lo que escuchó, etcétera. Ese es el narrador testigo. De todas formas, chicos, las descripciones que aparecen en el Power están más detalladas, ¿ya? Para que, si es que necesitan anotarlas, lo hagan. También en estas historias tenemos tres tipos de personajes. Obviamente, los personajes principales. Los personajes principales o los centrales suelen ser los protagonistas de la historia, los héroes de la historia, o también los villanos. Aquí les puse dos imágenes de ejemplo. Por ejemplo, en la película de Avengers, donde sabemos que los personajes principales eran básicamente estos dos, ¿ya? También podríamos sumar al Capitán América, etc. Sin embargo, el personaje principal no necesariamente tiene que ser alguien bueno, también puede ser un villano, ¿ya? Y el villano también puede ser un personaje principal. Recordemos la película del Guasón, en la película del Joker, el tipo es un villano, por así decirlo, ¿ya? Thanos también podría ser un personaje principal, siendo en este caso un villano, ¿ya? Entonces el personaje principal es al que le suceden o desarrolla los acontecimientos más importantes de la historia. Eso es el personaje principal, chicos. Luego tenemos a los personajes secundarios, aquellos que son importantes, le dan coherencia y consistencia al texto, pero que no alcanzan a ser los más importantes de la historia. Ellos también tienen sus propias historias dentro, también tienen su importancia. Ellos obviamente ayudan al protagonista, sea villano o sea héroe, ayudan a cualquiera de los dos, pero no alcanzan a llegar a ser el más importante del texto. Solamente ayudan al protagonista, ¿ya? Y por último, chicos, tenemos al personaje incidental. Son personajes que no tienen presencia permanente, que aparecen muy breve. Si se dan cuenta, yo coloqué una imagen de la avispa, porque si recuerdan la película de Los Vengadores, Endgame, ella aparece solamente al final de la película. Aparece solamente en la escena final, donde se libra el combate entre todos. No es protagonista, no es secundaria, aparece muy poco, obviamente pelea y ayuda a los demás, pero como aparece muy poco, ella, en este caso, sería un personaje incidental. Si fuéramos y viéramos la película de Ant-Man y de Wasp, ahí sería distinto, ahí ella sería una protagonista. Pero en este caso, en Endgame, ella sería un personaje incidental, es decir, que aparece poco tiempo en la historia. Chicos, hay una epopeya que es la primera de todas. La primera epopeya de la que se tiene registro en la historia es la epopeya de Gilgamesh. Yo aquí les coloqué en YouTube un pequeño video, uno cortito, que nos explica un poco o nos cuenta un poco de esta historia, ¿ya? Entonces, en este enlace ustedes van a ir a ese enlace, van a ver ese video y luego van a responder algunas preguntas que tienen que ver con esta epopeya. La epopeya de Gilgamesh, chicos,
es la más antigua de la que se tiene registro, ¿ya? Vamos a ver un poco en las siguientes clases otras epopeyas. Pero para empezar, para hacer la primera clase, vamos a dejarlos con esta, ¿ya? Entonces les dejo el enlace, el link. Ustedes van a ese enlace, ven el video donde aparece claramente un pequeño resumen de no más de 3 minutos de esta epopeya, y luego responden las preguntas que aparecen al final. Y estas son básicamente, chicos, las preguntas que tienen que responder con el video anterior, con el video de la epopeya de Gilgamesh. ¿Quién es el personaje principal? ¿Quién podría ser un personaje incidental? ¿Para qué fue enviado en Enkidu? Etcétera, chicos. Bien, aquí aparecen las preguntas. Si hay dudas, se pueden ayudar entre ustedes. No hay ningún problema con eso. Idealmente no se junten, obviamente. Pero se pueden comunicar entre ustedes. Conversar un poco, qué les pareció la epopeya, etcétera. Y ayudarse en lo que les cueste un poco, ¿ya? Por esta vez está muy fácil, está muy detallada y muy resumida la epopeya, ¿ya? Luego vamos a ir viendo algunas en donde ustedes van a tener que leer un poco más, van a tener que analizar un poco más y responder preguntas un poco más complicadas. Bueno, chicos, eso es la primera clase. Espero que no se haya hecho largo. Espero que estén bien todos y les mando un abrazo. Chao. Hola niños, les habla el profesor Gerson Moreno de Ciencias Naturales del Colegio Academia Hospicio, y en conjunto con la profesora Claudia Díaz y Catherine Salgado les preparamos esta primera clase para introducir a esta unidad número 1 de octavo básico, que lleva por título El cuerpo humano en acción, y hace referencia a todo lo que se relaciona con los requerimientos esenciales para que nuestro organismo pueda desarrollar las funciones de forma correcta. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para que nuestro cuerpo funcione en la forma óptima, en la mejor forma posible? Partimos con el objetivo de esta clase. Dice: describir tipos de nutrientes contenidos en los alimentos y la función que cumplen en nuestro organismo. Palabra clave, lo vemos acá, nutrientes. Definamos nutrientes. Nutriente. Los nutrientes son cualquier elemento compuesto químico necesario para el metabolismo de un ser vivo. Palabra clave, metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo son todas las acciones que desarrolla la célula para mantenerse y realizar sus funciones de forma óptima. Entonces, si los nutrientes son cualquier elemento compuesto químico necesario para el metabolismo de un ser vivo, todo lo que aporte a la célula para un correcto metabolismo, para que ella pueda realizar sus funciones de mejor manera, son considerados nutrientes. ¿Ya? Es decir, los nutrientes son algunas de las sustancias contenidas en los alimentos que participan activamente en las reacciones metabólicas para mantener todas las funciones del organismo. Si el metabolismo es la capacidad que tiene la célula para realizar sus funciones de forma óptima, los nutrientes van a ser todas estas estructuras que necesita la célula para realizar sus funciones. La célula necesita nutrientes para mantener su metabolismo. Observen esta imagen, miren. Vamos a plantear las siguientes preguntas. ¿Consideras esta comida saludable? ¿Qué hábitos o conductas puedes adoptar para mantenerte sano? ¿Ok? Me imagino que todos alguna vez en su vida han tenido acceso a este tipo de alimento. ¿Se han preguntado si es que esto es una alimentación saludable? Si la respuesta es sí o no, ¿han tratado de explicarse por qué? Eso es lo que vamos a hacer nosotros, tratar de entender por qué algunos alimentos son saludables y otros no lo son. Observen. El poder de los nutrientes. Una dieta saludable está compuesta por una cantidad balanceada de nutrientes. Por ello, es importante que conozcan los tipos de nutrientes y en qué alimentos puedes
encontrarlos. Hablemos de una dieta balanceada. ¿Cómo saber si una dieta es balanceada? ¿Cómo saberlo? Para saberlo necesitamos saber cuáles son los nutrientes que contiene cada uno de los alimentos que yo estoy consumiendo. Clasifiquemos los nutrientes. Los nutrientes se clasifican como macronutrientes y como micronutrientes. ¿Cuál es la diferencia? Los macronutrientes son estructuras moleculares grandes, de gran tamaño, que son absorbidos principalmente por el intestino delgado. ¿Cuáles son estas moléculas? Son proteínas, lípidos y carbohidratos. Están clasificadas como proteínas, lípidos y carbohidratos. En cambio, los micronutrientes son moléculas de menor tamaño y son absorbidos por el intestino grueso. Estas son sales minerales, vitaminas y el agua. Entonces, todo este grupo es de mayor tamaño, absorbido por el intestino delgado, y los micronutrientes son de menor tamaño y son absorbidos por el intestino grueso. Veamos algunos ejemplos. Proteínas. Las proteínas están formadas por moléculas pequeñas llamadas aminoácidos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos aminoácidos se juntan y forman proteínas. Algunos alimentos ricos en proteínas son leche, queso, huevo, carnes, legumbres. Estos son los alimentos que contienen mayor cantidad de proteínas. ¿Por qué es importante consumir proteínas? Las proteínas cumplen funciones relacionadas con el crecimiento, la defensa y la regulación de tu cuerpo. Las proteínas son muy importantes. Hay diferentes tipos de proteínas que las vamos a ir viendo a través de las clases. Pero lo importante es que las proteínas cumplen funciones esenciales para el organismo. Ellas transportan moléculas, otras realizan reacciones químicas, otras lo que hacen es formar parte de la estructura ósea o muscular. Y sin estas nosotros no podríamos realizar prácticamente nada. Podríamos tener mucha energía, pero si no tenemos proteínas, no tenemos cómo desarrollar correctamente nuestro organismo. Otro tipo de macronutrientes son los carbohidratos. Están compuestos por unidades más pequeñas llamadas monosacáridos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos monosacáridos se unen y forman carbohidratos. Algunos alimentos abundantes en carbohidratos son el maíz, la papa, cereales, frutas, pastas, masas y granos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, maíz, papa, cereal, tenemos fruta acá también, tenemos fideos, pan, arroz. ¿Ya? Estos alimentos que nosotros vemos son los que esencialmente nos aportan carbohidratos. ¿Por qué es importante consumir carbohidratos? Los carbohidratos constituyen la principal fuente energética del organismo. También forman parte de estructuras celulares. Niños, todos y todas las reacciones y todo lo que hacemos nosotros durante el día, incluso dormir, incluso respirar, para que palpite nuestro corazón, para poder caminar, saltar, conversar, chatear, mandar mensajes, necesitamos carbohidratos. ¿Por qué? Porque esto nos aporta la energía. Las células, por ejemplo, una neurona no va a poder pensar si no tiene carbohidratos. Una célula del corazón no va a poder bombear sangre si no tiene carbohidratos. Necesita esa energía. ¿Bien? No vamos a poder caminar si no tenemos carbohidratos. Los carbohidratos son la principal fuente energética. Por ejemplo, si yo consumo una cantidad de azúcar en la mañana, en la noche lo más probable es que ese azúcar ya no esté si yo hice una actividad física. ¿Por qué? Porque, entre comillas, como dicen ustedes, se quemó, ¿ya? Y esa palabra quemar significa una reacción química que ocurrió en el organismo. Lípidos. Muchos de ellos están formados por moléculas llamadas ácidos grasos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos ácidos grasos van a conformar estas estructuras llamadas lípidos. Algunos son utilizados por el organismo como fuente de energía de reserva y otros son parte de estructuras celulares. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un organismo utiliza todos los carbohidratos y no le quedan carbohidratos, ¿qué va a hacer? Va a utilizar los lípidos. Rápidamente toma todos los lípidos que tiene y los empieza, como dije, a quemar, a realizar una reacción química donde estos lípidos empiezan a consumirse, empiezan a ser utilizados por las células para un aporte energético. ¿De acuerdo? Algunos alimentos que aportan lípidos. La palta, por ejemplo, nueces, huevo, algunos fiambres, queso y el aceite.
¿ya? No es que un alimento tenga un solo tipo de nutrientes, no, un alimento puede tener mucho al mismo tiempo, pero estamos hablando de los que tienen en mayor proporción. Por ejemplo, lo que más tiene el huevo son lípidos, pero por eso no va a tener proteínas, por ejemplo, o carbohidratos. ¿Ok? Hablemos de otros micronutrientes, por ejemplo, el agua. Bien, el agua sabemos que es muy importante para el organismo. Si no hemos consumido agua, el cerebro rápidamente nos manda una señal y nos dice anda y toma agua. ¿Ya? El agua ayuda a mantener la temperatura del organismo, permite el transporte de sustancias en el organismo y la eliminación de desechos a través de la orina. Lo más importante es saber que la célula solamente va a realizar todos sus procesos en un medio acuoso. Si una célula no tiene agua, no puede hacer prácticamente nada, a pesar de que tenga todos estos nutrientes, carbohidratos, proteínas, etcétera, etcétera. No lo va a poder hacer, porque la célula esencialmente funciona en un medio acuoso. ¿Ya? Ahora, aunque no lo crean, hasta un nuez tiene agua. Todo nos aporta agua. ¿Ya? No derechamente tomar agua es tomar un vaso desde un bidón o de la llave. No. Todos los alimentos tienen agua, solamente que en mayor o en menor o en mayor proporción. Otro tipo de micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Bien. Las vitaminas y los minerales se requieren en cantidades muy pequeñas. Permiten que se lleven a cabo procesos químicos fundamentales para el organismo. Como ustedes observan, las vitaminas y los minerales se van a obtener principalmente desde los vegetales y vienen en concentraciones muy pequeñas, es decir que nuestra dieta debe ser aumentada en vegetales porque es ahí donde se encuentran todas estas vitaminas y sales minerales. ¿Por qué son tan trascendentes? Porque son precursores. Un sinónimo de precursor de forma coloquial es decir son ayudantes. Las vitaminas y los minerales son ayudantes para que tanto las proteínas, carbohidratos y todo lo que ocurre en las células funcione de forma óptima. Ellas van a ayudar a que todo funcione bien. Yo puedo tener mucha proteína, puedo tener mucho carbohidrato, puedo tener mucho lípido, pero si no tengo vitaminas y minerales, los procesos celulares no se van a desarrollar de forma óptima. Entonces, es necesario para nosotros tener una concentración adecuada de minerales idóneamente óptima para que podamos mantener un organismo en buenas condiciones. Observen estas imágenes. Miren, tenemos acá lo que se conoce como aporte nutricional. ¿Ya? Todos los alimentos envasados por ley deben tener su aporte nutricional. Todos, absolutamente todos. El que no lo tenga no cumple con la norma y es mejor no consumirlo. Pero ustedes dicen, bueno, ¿cómo saber cuánto trae cada uno? Siempre van a encontrar un rótulo como el que aparece acá, que dice por 100 gramos o por 100 ml. Lo primero que les va a aparecer es el valor energético o puede aparecer como cantidad de kilocalorías. Este es un tipo de alimento que aporta 1814 kilocalorías, kilojoules. ¿Ya? Otra unidad de energía, pero en el fondo está diciendo, acá está bajito, 433 kilocalorías. ¿Bien? Y además desglosa, ¿qué es lo que trae? Grasas o lípidos. Las grasas son sinónimos de lípidos. 15 gramos. Hidratos de carbono, 61 gramos. Fibra alimentaria, 11 gramos. Proteínas, 7,9 gramos. Sal, 0,65 gramos. Todo debe traer por ley cuál es el aporte nutricional de cada uno, sea cual sea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Esta es una actividad. Tienen que desarrollarla en su cuaderno y escribirla a continuación del objetivo. Van a reunir el envase de un paquete de galletas y una botella de aceite y van a revisar su aporte nutricional. Una vez que los tengan, van a copiar su aporte nutricional en el cuaderno y van a responder las siguientes preguntas. ¿Cuántas son las calorías totales de cada uno por 100 gramos o 100 ml? Como le dije anteriormente, van a ver la cantidad de calorías totales. Van a ver que está cada 100 gramos o cada 100 ml. Como bien saben, 100 ml pertenece a una unidad de volumen y gramos pertenece a masa y va a corresponder
en qué estado de la materia viene cada uno. Si es que el alimento viene en estado sólido, va a estar en gramos. Si es que el alimento viene en estado líquido, va a venir en ml. ¿Ok? Aún así tienen que notarme cuáles son las calorías para cada uno. Tienen que además responder cuántos carbohidratos totales tiene el aceite y las galletas por 100 gramos. ¿Cuántos son los carbohidratos totales? ¿Ya? No me los desglosen, sino díganme solamente cuáles son los totales. ¿Cuántos lípidos totales tiene el aceite por 100 ml? ¿Ya? Y finalmente tienen que responder cuál es el tipo de nutriente que aparece en menor cantidad por 100 gramos o ml. Entre los macronutrientes, escuchen, proteínas, lípidos y carbohidratos, ¿cuál de esos tres es el que aparece en menor cantidad? ¿Ya? ¿Cuál es el que tiene menor cantidad según el índice nutricional de cada uno? Bien, niños, espero que, bueno, esto les haya sido útil, se lo hicimos con mucho cariño. Y, volviendo a clases, vamos a revisar la actividad. Cuídense a su abuelito, no salgan a la calle, mantengan la cuarentena y lávense las manos. Nos estamos viendo. Un saludo. Conociendo los elementos que componen la música. Objetivo. Reconocer elementos teóricos del lenguaje musical. Contenido de esta clase. Parámetros del sonido, altura, duración, intensidad y timbre. Elementos compositivos de la música, ritmo, melodía y armonía. Parámetros del sonido. El sonido se puede clasificar únicamente en base a los siguientes 4 parámetros. Número 1. Altura. La altura puede ser agudo o puede ser grave. Otro ejemplo de agudo puede ser. Y otro ejemplo de grave. El siguiente parámetro es la duración. La duración puede ser larga o corta. La duración larga o duración corta. Podemos tener sonidos que tienen la característica de ser agudos y largos o agudos y cortos. De otra manera, también tenemos sonidos graves y largos y sonidos graves y cortos. Intensidad. La intensidad, malmente llamada volumen, puede ser fuerte o débil. A modo de ejemplo, fuerte, o también podemos tener sonidos débiles. Escuchemos nuevamente. Sonido fuerte. Sonido débil. Fuerte. Y débil. El último parámetro es el timbre. El timbre permite reconocer al emisor de cada sonido. Por ejemplo, podemos identificar que lo que vamos a escuchar es del sonido del piano.
podemos identificar que esa misma melodía va a ser interpretada por una guitarra. O podríamos identificar que esa misma melodía va a ser interpretada por violines. Cualidades del sonido en la música. La altura tiene como característica principal de entender que los sonidos sean agudos o sean graves. Ahí encontramos las distintas notas musicales. Por ejemplo, el do es la nota más grave, la sigue el re, y así se van transformando de graves a agudas. Duración. Los sonidos pueden durar, dependiendo de la figura rítmica en la cual están siendo ejecutadas, pueden durar más tiempo o menos tiempo. Por ejemplo, vamos a escuchar la duración de una redonda. Es mucho más larga que una blanca, que dura 2 tiempos. Y así va disminuyendo el tiempo de duración de cada figura. Una negra, por ejemplo, dura solamente un tiempo. De esta manera vamos a entender también la intensidad, que puede ser fuerte o débiles. Por ejemplo, un matiz en la música puede ser forte, que significa fuerte, mezzo forte, que significa más o menos fuerte, y por último, piano, que es muy débil. Y el timbre son las distintas voces e instrumentos de los cuales nosotros sabemos reconocer y escuchamos. Por ejemplo, estamos escuchando un violín. O vamos a escuchar un piano. O vamos a escuchar una guitarra. Elementos compositivos de la música. La música cuenta con 4 elementos esenciales, que son el ritmo, la melodía y la armonía. Si faltara alguno de estos elementos, no tendríamos música, y por lo tanto solo tendríamos a estos elementos por separado. Ejemplo, solamente podríamos tener ritmo, o solo tener la melodía, o solamente tener la armonía. Si estos 3 elementos se mezclan, el ritmo, la melodía y la armonía, tendríamos música. De esta manera, el primer elemento compositivo de la música es el ritmo. El ritmo es un conjunto de sonidos de distinta duración y se compone de ciclos que se reiteran en intervalos temporales. El ritmo está asociado al tiempo. Escuchemos un ejemplo de ritmo. Vuelvo a explicar. El ritmo es un conjunto de sonidos de distinta duración y está asociado al tiempo. Por eso el ritmo puede tener la característica de ser más rápida
o al mismo tiempo ser más lento. Pero lo que estamos escuchando no es música, es solamente ritmo. El siguiente elemento compositivo es la melodía. La melodía es un conjunto de sonidos de distinta altura y duración. Aquí estamos mezclando las figuras rítmicas y las notas musicales. Se puede considerar que la melodía es el primer plano de la música, la melodía principal o canción si es con la voz. Escuchemos una melodía para poder distinguir este elemento compositivo. Podríamos tener el elemento anterior, que es el ritmo, y tener melodía y aún así no tener música. Escuchemos el ejemplo. Por último, tenemos la armonía. La armonía es mucho más compleja. Es la técnica de la superposición de los sonidos. Es la combinación de diferentes sonidos o notas que se emiten al mismo tiempo. La armonía puede ser disonante, que suena mal, o consonante, que suena bien. Escuchemos ejemplos de armonía. Los ejemplos que estábamos escuchando eran armonía consonante. Esto quiere decir que suena bien. Pero veamos también armonía disonante. Si nos damos cuenta, la armonía disonante nos da la sensación de que algo suena mal. Aún así, si solamente hacemos armonía, no tenemos música, solamente tenemos armonía. Escuchemos el conjunto de ritmo, melodía y armonía para poder resultar en lo que es la música. Escuchemos con atención. Primero tenemos el ritmo. Agregamos la melodía. Y finalmente agregamos la armonía para tener música.
esa manera tenemos ritmo, melodía y armonía, y todo su conjunto resulta la música. Recordemos, para terminar la clase, que existen las cualidades del sonido, que son altura, que puede ser grave o agudo, intensidad, que puede ser fuerte o débil, duración, que puede ser que un sonido sea largo o corto, y el timbre, que es la cualidad de identificar a quien hace el sonido o al emisor del sonido. Por otra parte, para poder escuchar música, tenemos que poner atención en el ritmo, en la melodía y en la armonía. Si faltara alguno de estos elementos, no tenemos música. Para poder tener música, hay que mezclar estos tres elementos, que son el ritmo, la melodía y la armonía. A continuación, los invito a trabajar con la siguiente actividad preparada para esta clase. Las actividades. Por favor, seguir las instrucciones, copiar las actividades en el cuaderno con letra legible, desarrollar de forma limpia y ordenada. Si tienes duda, investiga en otra fuente y, si es necesario, cite la fuente. Esta actividad será revisada y corregida en clase. Número 1. Escribe los conceptos de las cualidades de los sonidos. Número 2. Escribe los conceptos de los elementos compositivos de la música. Número 3. Realiza un listado de 10 sonidos, nómbralos y clasifica sus cualidades sonoras. Y número 4. Realiza un listado de 5 instrumentos rítmicos, 5 instrumentos melódicos y de 5 instrumentos armónicos.